¿Cómo explicar que México, siendo un país tan rico en recursos naturales y con un pueblo trabajador como pocos en el mundo, esté hundiéndose? ¿A qué se debe? Bueno, esto que han venido aplicando desde hace 26, 27 años. Por ejemplo, Salinas y Fox reformaron la Constitución, las leyes y concesionaron 25 millones de hectáreas del territorio nacional a empresas mineras extranjeras. México tiene 200 millones de hectáreas. Es decir, Salinas y Fox concesionaron el 12% del territorio nacional. Lo que concesionaron pues es del tamaño del estado de Chihuahua, que es el estado con más territorio en nuestro país, tiene 25 millones de hectáreas. ¿Qué beneficio dejan a los mexicanos? A ti, que me estás viendo, que nos estás escuchando. ¿Cuáles son los beneficios que dan? Nada. Contaminan, se llevan el oro, se llevan la plata, se llevan el cobre, pagan salarios de hambre a los trabajadores. ¿Sabes cuánto pagan de impuesto? 5 pesos al año por hectárea. Lo mismo pasa con la industria eléctrica. En 1992, Salinas, con una ley secundaria, entrega concesiones a empresas extranjeras para generar energía eléctrica en nuestro país. ¿Por qué es violatorio de la Constitución? Porque la Constitución establece que solo la nación puede generar y distribuir la energía eléctrica. Hoy, el 40% de la energía eléctrica que consumimos la compra la Comisión Federal de Electricidad a empresas extranjeras, sobre todo españolas. Estamos hablando de una facturación total, es decir, la Comisión Federal de Electricidad tiene ingresos por consumo de energía eléctrica, lo que nos cobran a todos, del orden de 280,000 millones de pesos. Pero 40% de esa cantidad aproximadamente tiene que ver con empresas extranjeras. Entonces es un jugoso negocio. Desde que echaron a andar este plan de privatización, dejaron de invertir en plantas de generación de energía, se dejó de utilizar toda la capacidad empresas como Chicoacén, de Angostura, Malpaso, Peñitas, y se les dio todas las facilidades a las empresas extranjeras. ¿Cómo nos afecta a nosotros? Porque se puede preguntar, ¿y a mí qué me importa esto? Bueno, nosotros tenemos que pagar más por la energía eléctrica que lo que pagan en otras partes del mundo. Pagamos más por la luz en México que en Estados Unidos. En el caso del petróleo sucede exactamente lo mismo. Es extraño, sospechoso, que en 28 o 29 años no se haya construido una nueva refinería en el país. Se vende petróleo crudo, compramos gasolinas. También el 40% de las gasolinas que consumimos se compra en el extranjero. ¿Quién está detrás del negocio de la compra de la gasolina en el extranjero? Así hay que ver las cosas. Hay que seguir la pista del dinero, porque al final estos son unos ambiciosos, unos voraces. Todo esto que estamos hablando pues no se escucha ni se debate en los medios de comunicación. ¿Sabías saber que el 12% del territorio nacional se entregó para la explotación minera a empresas extranjeras? ¿Lo sabías? ¿Sabías de que el 40% de la luz que consumimos se compra a empresas extranjeras? ¿Que pagamos más por la luz que en Estados Unidos? ¿Sabías que se compra el 40% de la gasolina en el país y que debe de haber un gran negocio, un jugoso negocio detrás de la compra de la gasolina y no hay ninguna información? Es realmente una tristeza lo que sucede, es muy irracional lo que han hecho. Por eso es que tenemos que buscar un cambio y no hay más que hacer a un lado esta oligarquía, derrotarlos de manera pacífica en el terreno político para que se establezca en México una verdadera democracia y que las riquezas nacionales se cuiden, se exploten de manera racional y se distribuyan con justicia. Por eso hablamos de rescatar al Estado. Tenemos que luchar para cambiar las cosas. No solo enojarnos y mucho menos estar pensando de que no hay salidas. Sí hay opciones, sí hay alternativas. Tenemos que salvar a nuestro país, tenemos que sacar adelante a nuestro pueblo.